Hola chicos, buen día. Buenos días, maestra. Buenos días. Buenos días. Buenos días, maestra. Buenos días, Buenos maestra. días. Muy bien, con ustedes ya habíamos visto uniones celulares y tejido epitelial, ¿verdad? Sí, nos quedamos en el glandular. En el No lo glándula. alcanzamos a ver. Ok. Entonces, a ver, háblenme un poquito sobre uniones celulares. ¿Qué es una unión celular y cuáles vimos? Pues vimos uniones estrechas de adherencia, de sosomas, la de desmosoma Ajá, y comunicantes. y comunicantes, ¿ok? ¿Qué es una unión celular? ¿O a qué le llamamos uniones celulares? Pues es un conjunto de células que se adhieren entre sí para cumplir una tarea en común, ¿no? Ajá. Sí, las uniones celulares son las conexiones que se dan entre una célula y otra, ya sea que se puedan adherir o se puedan fusionar. Entonces ya Denise nos dijo que vimos uniones estrechas, adherentes, desmosomas, semidesmosomas y uniones comunicantes. ¿Cuáles son las uniones estrechas? Son Las que ocurren... adelante. Bueno, son las que son una red de proteínas de transmembrana y que permiten el paso de sustancias intracelulares Ajá. y, ah, creo que impedían la pérdida del contenido de la célula. Ok. ¿Cómo se llaman las proteínas que encontramos en las uniones estrechas? Caderinas y oclucaderinas, algo así. Ocludinas y Ajá, claudinas. Ajá. Ajá, perdón, las confundí. Ahora, ¿qué me dicen de las uniones adherentes? Pues sus proteínas son las cadeninas. Las cadeninas, ajá. Y se encuentran unidas a los microfilamentos del citoesqueleto. O sea, las membranas se encuentran unidas a los Ajá. microfilamentos.
Y es como, nos habías dicho que es como un cintito, ¿no? Como Ujú. une las células. Ok, es como un cinturón, que se llaman cinturones de adhesión, que es como si abrazaran las células. Los desmosomas. Bueno, que es como un parche que va a mantener unidas a las células. Ujú. Como un parche que va a mantener unidas a las células. ¿A dónde se va a unir este parche? Ay, otra vez. Pues Dime, las dime. uniones se hacen con los, ¿cómo se llama? Filamentos intermedios que se componen por la queratina. Ok, sí. El parche de desmosomas se une a filamentos intermedios que están compuestos por queratina. Muy bien, Denise. Los semidesmosomas. Son los que se encuentran en la parte inferior de la célula que se unen con la membrana basal. Ajá. Se encuentran en la parte inferior de la célula, la unen con la membrana basal. ¿Cómo se llaman las glucoproteínas? ¿No era la mielina? La laminina es la proteína que aporta la membrana basal. ¿Y la que aporta la célula, cómo se llama? La integrina. La integrina, exactamente. ¿Y las uniones comunicantes? Son conexiones que van de una célula a otra y por ahí pasa, bueno, no recuerdo cuál es la palabra, pero como corriente. Ajá. Y también pueden pasar pequeñas moléculas que necesite la otra célula, pues por ahí se la mandan, por así decirlo. Ok, perfecto. Son conexiones que se dan entre célula y célula, es decir, entre el citoplasma de una y el citoplasma de la otra. Y por ahí puede haber un intercambio de iones, glucosa, aminoácidos, algunos otros solutos o incluso la difusión de impulsos nerviosos o musculares. Vimos tejido epitelial. ¿Qué es el tejido epitelial? ¿Y cuáles vimos? ¿Qué tipo de tejido vimos? El tejido epitelial es el que se encuentra en la superficie interna de los órganos y también se puede encontrar adentro de los órganos.
Ujú. y vimos el simple, el estratificado, el pseudoestratificado, el pavimentoso, el ciliado, no ciliado, Ok, bien, Daniel. Entonces vimos clasificación del tejido epitelial por disposición celular en capas. ¿Cuántas capas de células tenía? Entonces vimos epitelio simple cuando solo tiene una capa de células, epitelio estratificado cuando tiene más de 2 capas de células. El pseudoestratificado dijimos que era solo una capa de células, solo daba la apariencia de tener muchas por la localización de los núcleos. También vimos clasificación de tejido epitelial por formas celulares, que aquí es donde salió lo de las células pavimentosas o escamosas, que son las planas, las células cúbicas, las cilíndricas y las células de transición. Háblenme del epitelio pavimentoso simple. Pues es una sola capa de células como aplanaditas. Ajá. Y por ser una sola capa, pues facilita como el transporte de sustancias de un lado a otro. Ok, muy bien. ¿En dónde lo localizamos? En los alvéolos pulmonares, Ajá. y no me acuerdo dónde más. En la superficie interna de membrana timpánica, en los glomérulos, en el sistema cardiovascular. Sí, en el epitelio pavimentoso simple, acuérdense, los núcleos de las células están en el centro. Pueden ser ovalados o esféricos y se ven como si estuvieran un poco aplanaditos. El epitelio cúbico simple. Es el Pues que como su Ay. nombre... Ay, perdón. No, adelante. Ok. Pues como su nombre lo dice, tiene las células de forma cúbica porque pues tienen como lo mismo de alto y de ancho. Entonces, también mencionó que su núcleo era central y creo que solo posee un núcleo. Y pues se ubica en la superficie ovárica, en los, ¿cómo se llama? Los túbulos renales, las glándulas y los conductos de las mismas glándulas. Y pues bueno, el cúbico simple ayudaba a la difusión y no se crea, en la absorción y secreción. Ok. Muy bien, Celia. El epitelio cilíndrico simple ciliado y no ciliado. Háblenme de este tipo de epitelio. Yo puedo participar. Ok. Pues el no ciliado, como lo dice su nombre, no tiene cilios. Y el que sí tiene cilios, pues se encarga de producir mucosa. Es por eso que lo podemos ubicar dentro del tubo digestivo. Sus funciones prácticamente es secreción y
absorción, pero también puede haber lubricación. Ok. Ujú. Y fue todo lo que anoté. Ok, entonces si produce moco, entonces tiene células caliciformes. Y del epitelio pavimentoso estratificado. Pues está el queratinizado y el no queratinizado. Sí son esos, ¿verdad? Sí. Ok. Em, el queratinizado se encuentra en la epidermis y pues son muchas capas de células aplanadas, pues da protección contra la abrasión y la pérdida de agua Ujú. y también contra agentes externos. Ok. Porque se vuelve queratinizado. Bueno, un compañero había dicho que cuando está en hipotensión, o sea, que no recibe. Bueno, es que no me acuerdo bien, pero alguna vez había visto que era porque no recibía muchos nutrientes de como los vasos sanguíneos, así, o sea, no recibía vida como tal. No sé si me Ajá. explico. Sí. Son células que están como pues más muertas que vivas. Exactamente. Si no tiene de dónde recibir nutrientes, pues se van a morir. Sí, se va a deshidratar el citoplasma, no va a tener metabolismo, por lo tanto todos los orgánulos pues se van a morir. Entonces se vuelve esa zona dura que es cuando se forma la queratina, por eso es queratinizado. Entonces vamos a hablar del epitelio glandular. ¿Qué leyeron del epitelio glandular? No leyeron nada. Bueno, yo de lo que me acuerdo es que, por ejemplo, las glándulas en su interior se forman así como, a ver, espera. O sea, las glándulas se van a formar como tipo, se podría decir extensiones del epitelio, Ujú. en donde pues se forma como una curvita y ahí se va a empezar a secretar pues ya sea, no sé, el sudor o cosas así. y, y ¿qué más? Por ejemplo, las glándulas exócrinas pues Ujú. tienen como un conducto por donde van a sacar las sustancias, mientras que las endocrinas no carecen del conducto. Ok, muy bien. Entonces, el epitelio glandular, su función, pues es la secreción. ¿Sí? Se va a realizar a través de células glandulares. Una glándula pues puede constar de una sola célula o de un grupo de células, las cuales van a fabricar y secretar la sustancia.
esa sustancia puede ser usada en algún lugar del cuerpo o bien puede ser eliminada como producto de desecho. Las glándulas están compuestas sobre todo por tejido epitelial, pero igual pueden tener alguna porción de tejido conjuntivo. Entonces podemos clasificar a las glándulas en exócrinas o endócrinas. Las glándulas endocrinas pierden su conexión con la superficie, o sea, no tienen un conducto, por lo que también se les llama glándulas sin conducto. Entonces sus secreciones son prácticamente todas son hormonas, las cuales van a ingresar al líquido intersticial para de ahí difundirse a los vasos sanguíneos. Ejemplos de estas glándulas endocrinas pues son la tiroides, las adrenales y la pituitaria. Las glándulas exócrinas sí van a mantener sus conductos, sus secreciones se van a liberar mediante los conductos a la superficie epitelial. Y ejemplo de estas glándulas son las sudoríparas y las sebáceas. ¿De las endocrinas? De las exócrinas. De las exócrinas. Exócrinas son sudoríparas y sebáceas. Todos alcanzan a ver la presentación, ¿verdad? Sí, maestra. Sí. Las salivales, ¿no? Sí. Ay, perdón, maestra, se me silenció. Sí, me preguntabas que si de las exócrinas también eran las salivales, ¿verdad? Sí. Sí, también son. Entonces, las glándulas exócrinas las podemos clasificar en unicelulares, si solo una célula como las células caliciformes, o multicelulares, cuando tienen muchas células. Por ejemplo, las sudoríparas, las sebáceas y las salivales. Las glándulas multicelulares, a su vez, las podemos clasificar de acuerdo a si sus conductos son ramificados o no ramificados. Si sus conductos son ramificados, son glándulas compuestas. Si sus conductos no son ramificados, son glándulas simples. ¿Sí? O podemos clasificar también estas glándulas multicelulares de acuerdo a la forma de sus porciones secretoras. Entonces, que pueden ser glándulas tubulares cuando la porción secretora sea tubular. Glándulas acinares cuando la porción secretora sea de forma redondeada. O glándulas tubuloacinares cuando sus porciones secretoras sean tubulares y también redondeadas, saculares se llama. Entonces, las glándulas exócrinas multicelulares las podemos dividir en glándulas simples y glándulas compuestas. Las glándulas simples son estas que aparecen aquí en esta imagen en la parte superior, que son 5. Entonces, la primera es la glándula tubular simple.
Si se fijan, en la tubular simple, la porción secretora es tubular. Es esta de aquí. Tiene como una forma de un tubito. Sí, es simple porque acuérdense que el conducto no es ramificado. ¿Sí? La segunda imagen es una glándula tubular simple ramificada. Igual, su porción secretora sigue siendo tubular, pero ya tiene más de una, entonces esto se le considera ramificada. La tercera imagen es la glándula tubular simple enrollada, es la que tiene una forma como de colita de puerco. Entonces su porción secretora está enrollada. Ejemplo de esta glándula simple enrollada, pues son por ejemplo las glándulas sudoríparas. La cuarta glándula es la acinar simple. La porción secretora es acular o un poco más redondeada. Ejemplo de este tipo de glándula, pues son las glándulas de la uretra. Y la última glándula simple es la acinar simple ramificada. ¿Sí? Aquí están sus ramificaciones, son 3 ramificaciones las que presenta este tipo de glándula. Y ejemplo de esta glándula que está redondeada es, por ejemplo, las glándulas sebáceas. En la parte de abajo de la imagen tenemos lo que son las glándulas compuestas y ahí son 3. La tubular compuesta es esta que está aquí. Entonces su porción secretora es tubular. Ya es compuesta porque ahora sí se va a unir a un conducto que esté ramificado. Ejemplo de esta glándula pues son las glándulas bulbouretrales. El segundo tipo de glándula que tenemos es la acinar compuesta. La porción secretora es más redondeada, es acular. Y ejemplo de esta glándula es las glándulas mamarias. Y el último tipo que tenemos de glándula compuesta es la tubuloacinar compuesta, que es tanto tubular como redondeada. Entonces, ejemplo de esta glándula son las glándulas acinares del páncreas. También podemos tener clasificación de las glándulas exócrinas de acuerdo a la función que realicen, la forma en la que liberan las secreciones. Tenemos, por ejemplo, glándulas merocrinas, glándulas apocrinas y glándulas holocrinas. ¿Han escuchado alguna de esas 3? No, ¿podría repetirlas, por favor? Sí. Merocrinas, apócrinas y holocrinas. Maestra, ¿Sí? ¿podría repetir la primera de la compuesta? Es que solo se me fue el avión y solo apunté bulboretrales. Ok, tubular compuesta se llama. Ah, ok, gracias. De nada. A ti, Sí, de las últimas que acabas de decir, que son la merocrina y todas esas, ¿es su clasificación de acuerdo a qué? a la función, a la forma en la que liberan las secreciones. Gracias. De nada.
¿sí? Por ejemplo, las glándulas merocrinas se van a sintetizar en los ribosomas del retículo endoplásmico, ¿sí? ¿Cuál es la característica? Las merocrinas. ¿Merocrina? Merocrinas. Ujú. ¿Cuál es la característica de estas glándulas merocrinas? Que cuando liberan la secreción no generan ningún daño en la célula. ¿Sí? La célula queda intacta. Por ejemplo, cuando hay secreción de saliva. Cuando nuestras células salivales liberan la saliva, no sufre ningún daño. Esa es la glándula merocrina. Entonces, la mayoría de las glándulas de nuestro cuerpo son merocrinas, ¿sí? Sin embargo, las glándulas apocrinas, ahí cuando las glándulas realizan la secreción, sufren una pequeña lesión en la célula y por esa lesión, pues van a perder una parte del citoplasma. ¿Cuáles eran esas, maestra? ¿Podría volver a repetir el nombre? Las apocrinas. Ok, gracias. Nada. Auténticos, ¿eh? Maestra dijo que perdía parte del citoplasma o de la membrana. Tiene su micro apagado. Y no sé si me escucho. ¿Qué pasó? Le había preguntado que si dijo que en las apócrinas pierden parte de la membrana o del citoplasma. Pierden parte del citoplasma. Por la lesión que se genera, se les sale poquito de citoplasma. Gracias. ¿Sí? ¿Cómo cuáles? ¿Ejemplos de glándulas apocrinas? Sí. Ok. Por ejemplo, glándulas tenemos en la piel, en las mamas, en el oído. Esas son glándulas apócrinas. En el oído son las que forman la cerilla. Sí, esa lesión que se va a generar en las células, después se va a reparar, no va a durar tanto, no se va a morir nuestra célula.
Y las glándulas holócrinas. Ahí sí, cuando la glándula libera su secreción, entonces sí la célula se va a destruir. Por ejemplo, la glándula sebácea de la piel. Entonces, ese tipo de glándulas se están regenerando constantemente, por así decirlo, para compensar la pérdida. Sí, así es. Sí, se regeneran constantemente. Las que ya están listas para liberar, pues rompen, liberan su secreción e igual se van a sustituir por células nuevas. Oye, Pati, ¿quién las sintetiza a las apócrinas y a las holócrinas? Estos tres tipos de glándulas comienzan siempre en el retículo endoplásmico y en el aparato de Golgi. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Tengo otra pregunta que tal vez es un poco tonta, pero, o sea, yo por ejemplo veo las imágenes y a mí se me hace mucho más grande una glándula que una célula. ¿Eso es correcto? Sí, es correcto. Entonces, ¿cómo la hace la célula la glándula? O sea, ¿va produciendo como pedacitos en pedacitos y luego se van uniendo? ¿O cómo funciona eso? Sí, se va produciendo, como tú dices, de pedacito en pedacito, hasta juntarlo. Gracias. Yo, bueno, no tengo como tal una duda, pero podría volver a mencionar como ejemplos de lo que es la apocrina, las apocrinas. Sí, sí, termina, Cristian. Por ejemplo, a ver, sí, Cristian, te Perdón, escucho. no, es que le iba a decir que no la había escuchado bien. Ok, ejemplos, por ejemplo, son eh, glándulas sudoríficas de piel y párpados. Esas son glándulas apócrinas. ¿Sí? En axilas, en ingles. Alrededor de los pezones también encontramos glándulas apócrinas. Ok, gracias, Pati. De nada. ¿Qué otra duda, chicos?
Ninguna, entonces ya podemos empezar con tejido conectivo. El tejido conectivo, como su nombre lo indica, conecta entre sí las diferentes partes del cuerpo, se encuentra en cualquier parte del organismo, es el tejido más abundante y ampliamente distribuido, y sus principales funciones son las de soporte, protección y la de unir entre sí tejidos corporales. ¿Qué características tiene el tejido conectivo? Pues variaciones en el riego sanguíneo. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los tejidos conectivos pues tienen mucha irrigación sanguínea, la mayoría, ¿sí? Porque, por ejemplo, los ligamentos y los tendones tienen poco riego sanguíneo, por lo tanto, entre menos riego sanguíneo tengan, pues va a tardar más tiempo en repararse el tejido. ¿Qué otra característica tiene el tejido conectivo? La matriz extracelular. Entonces, los tejidos conectivos van a estar formados por diferentes tipos de células y cantidades diferentes de una sustancia que se le llama sustancia no viva, que se encuentra en el exterior de las células. A esta sustancia es lo que llamamos matriz extracelular. ¿Qué saben de la matriz extracelular, chicos? ¿Han escuchado hablar de la matriz extracelular? Mencionado, pero que hayamos visto el concepto como tal, no. No. ¿Qué vieron o qué escucharon o dónde lo leyeron? Bueno, maestra, yo no lo había escuchado, pero me puse a investigar un poco. Y según lo que dice, la matriz celular permite que la adhesión de células, debido a que tiene a la variedad que tiene. Ok. Entonces la matriz extracelular pues es prácticamente una red tridimensional que va a englobar todos los órganos de tejidos y células del organismo, ¿sí? Entonces va a ser una mezcla de componentes que incluyen algunas fibras como colágeno y elastina, glucoproteínas simples y complejas y un fluido tisular. Entonces vimos que dentro de las fibras íbamos a encontrar el colágeno. Entonces el colágeno es la proteína más abundante en el mundo animal y va a constituir más del 30% del total de proteínas del cuerpo humano. Van a existir diferentes formas de colágeno y las fibras van a estar presentes en una variada cantidad en todos los tipos de tejido conectivo del cuerpo. Entonces, todas las células clave del tejido conectivo
son capaces de producir colágeno. ¿Cuáles son estas células clave? Pues los fibroblastos, los condroblastos, los condrocitos, los osteoblastos y los osteocitos. Las fibras de colágeno pues son proteínas o son largas cadenas de aminoácidos con péptidos que los unen, ¿sí? La unidad funcional del colágeno es la molécula que se llama tropocolágeno. Y una molécula está compuesta por 3 polipéptidos en espiral que tienen alrededor de 1000 aminoácidos que se entrecruzan entre estas cadenas. Podemos clasificar al colágeno de acuerdo a su organización molecular en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. ¿Sí? El tipo 1 lo vamos a encontrar en la piel, hueso, tendones, ligamentos y córnea. Y es el más abundante en el cuerpo. El tipo 2 lo vamos a encontrar en el cartílago. Y el tipo 3 lo podemos encontrar en la piel y en la pared de los vasos sanguíneos. En la pared de los vasos sanguíneos y la piel, ¿verdad? Sí. Ok. Las cremas que avisan, bueno, no avisan, promocionan que tienen colágeno y es bueno ponérnoslas, o sea, se supone que lo hace solito, ¿no? Pero es bueno añadir un extra. Sí, es bueno añadir un extra, nada más hay que ver cómo viene en tu crema. Sí, porque para que funcione necesita venir ya en las unidades más chiquitas para que lo puedas aplicar así directamente en tu cara. Es el famoso colágeno hidrolizado. Si viene así en tu crema, pues es bueno que te la pongas y si no, pues ni para qué gastar porque tu piel no la va a absorber. Como las cremas que dicen que tiene coco, ¿no? Porque pues las moléculas están mucho más grandes que los poros de nuestra piel y pues no sirve de nada. Exactamente. Pero si quieres un poco de colágeno, no gastes tanto en cremas y mejor come gelatina. ¿Gelatina? Sí. Maestra, Sí. ¿y para qué es el colágeno? ¿El colágeno en las cremas? ¿El colágeno en dónde? Sí, bueno, en las dos. Ok, Litsi, ¿por qué nos importa tanto bueno, les importa tanto el colágeno en las cremas? Bueno, yo he visto los comerciales, pero siempre mienten, ¿verdad? Que tener tu piel más fuerte, más hidratada y que no se
o sea, que no se te seque o estés con la piel así como muertita, seca, y no sé para qué más sirva. La verdad nunca me he puesto a investigar bien así para qué es el colágeno. Ok, sí, lo utilizan más como producto de belleza, así para evitar arrugas, que te mantenga la piel así firme, tensa, suave. Para eso sirve el colágeno. Como mantiene unidas las células, entonces evita que se te empiecen a arrugar. Y tiene que ver entonces, o sea, yo podría decir o relacionarlo con el tejido queratinizado. ¿En qué forma? O sea, sí, como en la piel. O sea, es que, por ejemplo, mi compañera Litzia acaba de mencionar eso, que para mantenerla hidratada, viva. Entonces, como que mi mente inmediatamente lo relacionó con el tejido queratinizado. No, es que cuando envejece la piel, cuando salen las arruguitas es por falta de firmeza y elasticidad. O sea, se te forma como aguadita, no es que reviva tus células, solo que las mantiene firme. En el caso de la queratina, pues ahí sí tus células ya se murieron porque no hay irrigación sanguínea. O sea, los nutrientes nos llegan hasta la parte superior de la célula. ¿Sí? Sí, gracias. Ok, de nada. Entonces, sí, muchos utilizan el colágeno para evitar el envejecimiento de la piel, para disminuir el desgaste articular, incluso para la debilidad de las uñas o para la aparición de las varices. Por eso es que muchos utilizan el colágeno. Esos son uno de los usos del colágeno. Sí, pero no en el caso de para quitar el nivel de queratina, no, ahí sí no te va a funcionar. ¿Sí? Sí, maestra, gracias. Sí, de nada. Muy bien, chicos, entonces aquí le dejamos y nos vemos la siguiente clase. ¿Sí? Maestra, gracias. Nos vemos, maestra, que pase. Sí, maestra, muchas buen gracias. miércoles. Gracias, Pati. Buen día. Que se mejore. Que te mejores, Pati. Gracias, maestra. Bye. Cuídese mucho. Entonces, esta muestra